El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito, con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. A ver. Estoy intentando hacer un telescopio, pero no va. A principios del siglo XVII, en Holanda, Los hijos del fabricante de lentes Hans Lippershey juegan con un par de lentes cóncavas y convexas. y notan que cierta combinación amplía el tamaño de los objetos lejanos. Lippershey observa ese fenómeno, Y ahí nomás crea el primer telescopio. hace demostraciones públicas. Y en una de ellas está presente un amigo del italiano Galileo Galilei. A fines de 1609 regresa a Italia y le comunica la novedad. Galileo experimenta con distintas lentes y reproduce el fenómeno. Monta las lentes en un tubo de órgano. Y en la noche del 6 de enero de 1610 estrena su telescopio. En 1655 El holandés Christian Huygens, combate la aberración esférica que deforma las imágenes en las lentes. alargando la distancia focal de sus objetivos. En 1668 El inglés Isaac Newton, diseña el primer telescopio reflector a base de espejos. que elimina por completo la aberración esférica. En 1672 El francés Guillaume Cassegrain, inventa un telescopio reflector más eficiente. que será la base de muchos telescopios modernos. En el siglo XX se construyen reflectores cada vez más grandes. Pero ojo, al mismo tiempo, la idea de mirar el espacio también cambia. En 1931 El ingeniero estadounidense Carl Jansky detecta ondas de radio que llegan desde el centro de la Vía Láctea, nacen los primeros radiotelescopios. que observan regiones del espectro electromagnético más allá de la luz visible. En 1960, El primer observatorio espacial permite acceder a bandas que no se pueden observar desde la Tierra. como los rayos X o la radiación infrarroja, Y en 1990, se pone en órbita el telescopio espacial más famoso. el Hubble, La idea de observar los objetos más lejanos atravesó las fronteras y los siglos. y amplió el campo de la astronomía hacia límites impensados. Porque toda buena idea solo puede desarrollarse con Mucho tiempo mucha gente comprometida con la ciencia y la transmisión de esa idea. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy contento por el programa de hoy y porque tenemos unas remeras que son preciosas. La verdad que sí, me encanta. La mía me encanta. ¿Quién las Estoy hizo? contenta. Las hizo una diseñadora que se llama Cardolina Rusti, es de Córdoba, colaboró con nuestros amigos del blog de Gato y la Caja y además coordina un grupo de ilustradores que se llama Serendipia. Y la pueden encontrar en Instagram como Cardolina Ilustra. Y vayamos a ver ahora los temas del programa de hoy. Dale. En la columna de astronomía, Mariano Riva nos habla de asteroides peligrosos. Hablamos de vacunas en una clase magistral de Guadalupe Nogués. ¿Por qué son tan importantes? Además, un viaje a Entre Ríos para conocer a los científicos que clonan eucaliptus. Y como no podía ser de otra manera, arrancamos este nuevo programa con una clase magistral. Se va a llamar Las vacunas son seguras y efectivas y está a cargo de Guadalupe Nogués, que es doctora en biología, recibida en la UBA y docente. Además posee un blog de divulgación, del cual la verdad que soy fanático, siempre lo leo, se los recomiendo, se llama ¿Cómo sabemos? Muy bienvenida, la recibimos con un aplauso. Y además es amiga de la casa. Es una amiga de la casa. Súper Gracias por la contenta que estés, invitación. Gracias. Y bueno, empecemos. ¿Por qué son tan seguras y tan efectivas las vacunas? Son como una maravilla médica porque previenen enfermedades. O sea, no estamos hablando de cosas que curan enfermedades, que también están buenísimas y hay un montón, sino que son algo que entrenan a nuestro sistema inmune para que esté mejor preparado para defenderse cuando viene alguna enfermedad determinada. En ese sentido son muy efectivas y lo que hacemos es evitar enfermarnos. Eso ya de por sí es hermoso. Pero además son muy seguras, extremadamente seguras, en el sentido de que prácticamente no tienen efectos secundarios. Entonces, disponemos de un montón de vacunas. En este país en particular, nuestro calendario de vacunación es muy amplio y es como referente en el mundo.
y tenemos todas las vacunas disponibles. En este país son gratuitas, son obligatorias, y acá estamos con una sociedad vacunada, cada vez más, por suerte. Hablando de eso, ¿puedes contarnos un poco sobre los resultados que ha tenido la vacunación obligatoria? Recién hablábamos de la viruela, el sarampión, la polio. ¿Puedes tirarnos algunos datos sobre eso? Y, por ejemplo, bueno, la viruela hoy casi nadie la conoce. Claro. Y casi nadie la conoce porque justamente las vacunas son muy exitosas. Nuestra generación se vacunó. Yo tengo 40. Yo también. ¿Vos también? 40. Sí. Nuestra generación se vacunó. Nosotros estamos todos vacunados. La viruela es esa que tenés la marquita en el brazo. Bueno, igual, la viruela fue causa de muerte de la humanidad desde hace, pero miles y miles de años. Que además uno ve las fotos, las fotos que quedan, hay un montón de fotos de las últimas personas que tuvieron viruela que son tremendas, son realmente cosas terribles, más allá de las fotos de la persona es una eruptiva, más allá de eso, muchísimos morían, e incluso de los que no morían quedaban con secuelas horrendas. Es una enfermedad muy, muy agresiva. La primera vacuna que se inventó en la humanidad, que se descubrió, es la vacuna contra la viruela, y se hizo en 1796, muy reciente, si lo pensamos en un punto. Ahora, para que tengan una idea, se empezó a vacunar cada vez más en todo el mundo, pero para todavía 1967, o sea, una época en la que nosotros no estábamos vivos, pero nuestros padres sí, nuestros abuelos sí. En 1967 en el mundo todavía había 15 millones de casos de viruela ese año, de los cuales 2 millones murieron. O sea, era tremendo. Pero de 1967 a 1980, en un esfuerzo global de vacunar y de llevar la vacuna hasta los lugares más remotos del planeta, se logró eliminar esa enfermedad. Y entonces hoy hablamos de que la viruela es la primera y única enfermedad infecciosa humana que que hemos erradicado gracias a la vacunación. Y como resultado de eso, ya los chicos no tienen que vacunarse. No es hermoso. Tengo una pregunta tal vez un poco ingenua. ¿La palabra vacuna tiene que ver con vaca? Sí. ¿En serio? Tiene que ver con vaca. En realidad fue porque la primera vacuna que la hizo Jenner, esta contra viruela, él notó algo científicamente muy interesante, porque él notó que las mujeres que ordeñaban vacas en Inglaterra, curiosamente no tenían viruela. Sin embargo, tenían como unas llagas y cosas parecidas a la viruela. Y lo que se vio, él dedujo, fue que quizás hay una viruela de las vacas que entra en contacto con estas personas, a esas personas no les genera lo que le genera la viruela humana, pero de alguna manera las protege. Y entonces, a partir de eso dijo, quizás esas llagas que surgen en las mujeres que ordeñan vacas tienen la protección contra la viruela humana. Y ahí empezó la investigación que derivó en nuestra primera vacuna, que es vacuna. Porque el mecanismo de origen vacuno, ahora ya no. Claro. El mecanismo siempre es que vos como que lo que haces es... Te inoculás. Te inoculás, pero porque pones un poquito del virus, por ejemplo, pero en una proporción que tu cuerpo lo puede combatir y ya entonces a partir de ahí lo empieza a reconocer. Sí, no es tanto una cuestión de proporción. Claro. O sea, lo que se introduce en el cuerpo es una versión limitada, muerta del agente patógeno, que puede ser un virus, una bacteria, lo que sea, que no es infectiva, que no provoca la enfermedad, pero sirve para entrenar a nuestro sistema inmune para que, llegado el caso, si ve a la versión completa y agresiva, la puede combatir mejor. Es un entrenamiento. Claro. Es como que le presenta lo que puede llegar a venir. Lo que puede llegar a venir. Claro. Que de hecho, si no viene, tampoco se pierde nada. Pero si sí llega a venir, uno no se enferma. Y justamente como uno no se enferma, también hay una cuestión rara que pasa con las vacunas, que es que sentimos que entonces capaz que no está sirviendo. Porque ¿cómo me doy cuenta de si funcionó o no? Si lo que veo es que no me enfermo. Son víctimas de su propio éxito. Son recontra víctimas de su propio éxito. De hecho, por eso se abrió una polémica reciente, que en realidad no hay polémica. No hay ninguna polémica a nivel científico, sin ninguna duda. Pero sí, quizás en algunos casos hay personas que dicen, vale la pena vacunarse. Claro. Y sí, vale la pena. Y lo estamos viendo claramente en Europa, en Estados Unidos, que son países que además tienen una cultura de vacunación distinta de la nuestra,
¿Distinta en qué sentido? Distinta en que las políticas de vacunación de esos países son más de recomendar vacunar, sugerir determinadas vacunas como más importantes y otras decir, bueno, estas son optativas. Y algunos se vacunan y otros no por diversos motivos, ¿sí? Que no vienen al caso. Pero lo que terminó pasando fue que la cobertura de vacunación de esos países empezó a bajar progresivamente. Baja progresivamente, por ejemplo, en algunos casos, porque la enfermedad deja de verse. Y deja de verse justamente porque las vacunas están teniendo éxito. Pero ¿qué está pasando? En este año, sobre todo, en Europa empezaron unos brotes de sarampión tremendos, porque eso es lo que pasa. Si baja la cobertura de vacunación, estas enfermedades, sobre todo las que se contagian de persona a persona, ¿no? Como el sarampión, que además es muy contagiosa, una persona se enferma, contagia a los demás, se propaga, se arma un brote y de esos algunos se curarán bien, pero muchos mueren. Guada, ¿cómo es el efecto colectivo que tienen las vacunas? Bueno, eso es una cosa que pasa con algunas vacunas, no con todas. Tiene que ver con si la enfermedad en particular de la cual estamos hablando se propaga de persona a persona. No, por ejemplo, otras situaciones en donde, qué sé yo, en el tétanos, la bacteria del tétanos está en el suelo, o los que transmiten los mosquitos. Pero en los que transmitimos nosotros de persona a persona, pasa lo siguiente, que si yo me vacuno, me protejo a mí. Si vacunamos a un porcentaje, pongámosle 40% de la población, está protegido ese 40% de la población y el 60% no. Ahora, si subimos esa cobertura de vacunación a niveles más altos, a un umbral que es particular para cada una de estas enfermedades, pasa otra cosa, y pasa otra cosa que es hermosa directamente, perdón, como que me parece que es lindísimo, que es que en el caso del sarampión, que es una de las más contagiosas, tiene uno de los umbrales más altos, que tiene que ser 95%. Si vacunamos al 95% de las personas de por ejemplo, de este país, de una localidad, del mundo, va a pasar algo extra. Además de estar protegidas el 95% de las personas, como nosotros estamos bloqueando la propagación, porque nosotros no nos enfermamos y por lo tanto no propagamos el virus, ¿sí? Eso funciona como una especie de firewall o de escudo o de barrera. De barrera, y no estamos entre nosotros, o sea, nosotros estamos entre la enfermedad, entre el virus y las personas no vacunadas. Y entonces el efecto que conseguimos ahí es nuevo, en el sentido de que es un efecto que va más allá de la cobertura de vacunación, y es que logramos proteger a las personas no vacunadas. Es lo que se conoce como efecto rebaño. Ese es el efecto rebaño o inmunidad de grupo, o un montón de nombres similares. Y eso es fundamental porque quizás hay un porcentaje de la población que no puede ser vacunada porque tienen algún problema con su sistema inmune. Sí, totalmente. Hay algunas personas que por razones médicas totalmente claras no deben ser vacunadas y son justamente las personas más vulnerables de la sociedad. O sea, nosotros necesitamos proteger, por ejemplo, a los muy chiquititos que todavía no se pueden vacunar, a los más viejitos que tampoco, a las personas trasplantadas, inmunosuprimidas, inmunocomprometidas por diversas otras cosas que puedan tener. O sea, es gente que no tiene opción. O sea, la única opción para proteger a esas personas de enfermedades como el sarampión es que la cobertura de todos nosotros los demás sea suficientemente alta. Y por eso no podemos permitirnos bajar las coberturas. En nuestro país en particular venimos muy bien en ese sentido, tenemos coberturas de vacunación muy altas, porque siempre, digamos, son muchos años en los que se le dio muchísima importancia a las políticas de vacunación locales. Y no es solamente que la vacunación es gratuita y obligatoria, sino que hay vacunadores que se ponen al hombro ir a vacunar a los puestos, en las sierras, o sea, hay muchísimo compromiso de todos los integrantes que terminan haciendo desde que se compra la vacuna a nivel estatal hasta que la vacuna llega a cada persona. Y para que salga una nueva vacuna, ¿qué experimentos tienen que hacerse antes? Muchísimos. O sea, para que salga una nueva vacuna, los requisitos son extremadamente exigentes, que obviamente es lo que todos queremos, y además tiene que ver con otras cosas, como estamos hablando de algo que previene y no algo que cura, no nos basta con que más o menos ande. Tiene que justificarse que funcione muy bien en la prevención y que no tenga efectos secundarios fuertes. Hay algunos medicamentos de los que van a curar cosas
que los necesitamos y están muy buenos también, que a veces tienen efectos secundarios fuertes, pero lo que nosotros tenemos que medir en cada una de estas cosas es la relación entre el costo y el beneficio. En el caso de las vacunas, esa distancia es casi máxima, en el sentido de que son muy efectivas en la prevención y prácticamente no tienen efectos secundarios serios. Con lo cual es como que cierra por todos lados. Y es cierto que junto con el acceso al agua potable, las vacunas son una de las medidas de sanidad más importantes de, no sé, la historia de la humanidad. Sí, totalmente. El acceso al agua potable, el lavado de manos, o sea, todo lo que viene aparejado con el acceso al agua potable y las vacunas, y además son políticas que son muy baratas para el Estado. O sea, vacunar a la población sigue siendo muchísimo más barato, incluso con todos los problemas logísticos que eso puede tener, que tener los enfermos, a los que después hay que cuidar, digamos, más allá de hablarlo en términos de plata, estamos hablando de términos de salud, de bienestar de la sociedad, ¿no? Tener personas enfermas requiere toda otra dinámica. En cambio, tratar de que no se enfermen es... Siempre mejor prevenir. Mejor prevenir que curar. Bueno, para acceder a la vacunación universal por hijo, tus hijos tienen que estar vacunados, ¿no? Sí. ¿Y sabés si hay medidas del impacto que eso ha tenido como política pública? No, la verdad que sinceramente no tenemos muchas medidas, por lo menos que yo conozca, no hay mediciones muy concretas. En nuestro país no tenemos demasiados problemas con la vacunación, la verdad. Hay algunas personas que no se vacunan por algunos motivos diversos, pero en general las vacunas están llegando, siempre hay mucho por mejorar, ¿no? Hay algunos lugares a los que no están llegando lo bien que deberían y un montón de otros temas en cuestión. Pero de cualquier manera, frente a ese panorama, nosotros estamos mucho mejor que Europa, que tiene estos brotes de sarampión y que ahora están justamente cambiando sus políticas de vacunación para contrarrestar este problema, que es tremendo, porque una vez que el sarampión despierta, es tan contagioso que no lo para nadie y no se frena en una frontera. El sarampión no es que dice estoy en este país y ese otro país no es mi territorio, va de persona a persona. Entonces, eso es otro tema, que nosotros no solo tenemos que vacunarnos por nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos para protegernos por la inmunidad de grupo, sino que cualquiera de nosotros que en este mundo globalizado viajamos a otro país o viene alguien de otro país al nuestro, estamos todo el tiempo compartiendo virus y bacterias. Entonces tenemos que estar lo mejor protegidos todos a nivel global. Entonces hasta que no se logre erradicar, lo que pasó con la viruela fue eso, hasta que no se logró erradicar absolutamente de todo el mundo, no se dejó de vacunar, por supuesto. Y estamos con la esperanza de que en los próximos años se pueda lograr lo mismo con polio, que es otra enfermedad que ha hecho estragos y que acá en Argentina hubo un par de epidemias que nuestros abuelos recuerdan muy bien, que ahora no hay más polio. Pero hay polio en otros lugares. Entonces, hasta que no se vaya de los dos países que todavía tienen polio endémico, nadie deja de vacunar. Y ¿Vos? ¿Por qué hay vacunas que se dan todos los años como la de la gripe y otras vacunas que alcanza con dársela una vez y ya uno está cubierto? Eso es muy lindo. Eso ya tiene mucho más que ver con la parte biológica en un punto, que es que si el agente infeccioso cambia mucho de año a año, necesitamos vacunas nuevas. Si el agente infeccioso no cambia, y eso depende de la particularidad de cada bicho, digamos. Si no cambia, esa vacuna que nos dimos resiste quizás toda la vida. Por ejemplo, las de sarampión y todo eso, hay que hacerse hay algunas que son un par de dosis, 3 dosis, depende de la vacuna. Son enfermedades que podemos prevenir perfectamente con la vacunación, siempre y cuando hayamos cumplido con la cantidad de dosis y la distancia entre dosis en cada una. Pero, por ejemplo, la vacuna contra la gripe es un problema, porque la gripe es un virus muy molesto, que muta mucho, cambia mucho, y que además tiene esa mala costumbre que tienen algunos virus, que es que se juntan con otros virus de gripe y se intercambian cositas. Entonces, realmente tiene una tasa de cambio altísima. Y eso genera que lo que hay es como todo un sistema de registro de los primeros casos de gripe de cada temporada. Y a partir de los primeros casos de gripe que empiezan a aparecer, se empieza a ver estadísticamente cuáles van a ser las cepas dominantes durante ese año. Se mandan a hacer las vacunas. Las vacunas son testeadas, envasadas, distribuidas y todo eso tarda tiempo. Llegan a los distintos países, pero ahí tenemos recién la vacuna nueva.
Y justamente la vacuna de gripe es una de las vacunas que están recomendadas para los grupos vulnerables. Vulnerables es, por ejemplo, con problemas respiratorios, o los chiquitos, o los más viejos. Y que hay que dársela. O sea, está buena, funciona y de vuelta no tiene efectos secundarios. Bueno, Guada, un lujo tenerte. Se terminó el tiempo. No. Teníamos como Vas a muchas tener más que volver. preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te despedimos con un aplauso. Echa un aplauso para Guada, por favor. Muchas gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque de La Liga de la Ciencia y vamos a hablar de astronomía, como no puede ser de otra forma, con Mariano Rivas, nuestro especialista en astronomía, es nuestra estrella, podríamos decir. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de asteroides peligrosos y cómo defendernos. Yo ya estoy un poco nervioso con esto de los asteroides peligrosos. Es un tema interesante, ¿no? Le vamos a dar un poquito de contexto, pero realmente existe una amenaza potencial de estas rocas espaciales que, bueno, por ahora no hay que disparar la alarma, pero vamos a... Hay que mirar el cielo. Hay que mirar el cielo, como Y estar siempre. informados, ¿no? La información es una de las mejores. Bueno, hemos hablado no hace mucho tiempo del planeta enano Ceres, ¿no? Ceres es un objeto extraño que dijimos que había cambiado de categoría varias veces, pero que esencialmente es el mayor habitante de una región del sistema solar, que es el cinturón de asteroides, ¿no? Que estamos viendo acá en esta placa. Allí, además de él, están un montón de objetos más, muchísimos, más de 1 millón, que orbitan, hay un montón, sí, orbitan al Sol entre Marte y Júpiter. Los más grandes habitantes de esta zona, uno es Ceres, por supuesto, y después tenemos otros también de tamaño importante. ¿Acá está en escala? Está en escala. Bien, está Ceres tiene más o menos... 1000 kilómetros de diámetro, redondeando, 950. Vesta grandes. tiene unos 500, Palas lo mismo, y Juno un poquito más chico. Estos son los más grandes de más de 1 millón que hay por allí. De estos no hay que preocuparse. Mejor, porque estos son cosas grandes como la provincia de Buenos Aires o más, así que si vinieran contra la Tierra sería un problema. Estos están encarrilados allí entre Marte y Júpiter, tardan algunos pocos años en dar una vuelta al Sol, pero resulta que hay otros. Esos otros, algunos los vamos a encontrar más allá de esta zona, por ejemplo los troyanos que acompañan a Júpiter, pero hay otros que están en la zona más interna del sistema solar. Estos gráficos que estamos viendo acá corresponden a lo que se llaman asteroides cercanos a la Tierra, es una categoría, ¿sí? Que como vemos hay 3 familias principales que se llaman Apolo, los Atón y los Amor, e incluso unos que orbitan adentro de la órbita de la Tierra que son poco relevantes. De esas 3 familias que vemos allí, hay 2 que como ustedes ven están cruzando la órbita terrestre. Los Amor no. Esos son un amor, digamos. Esos son menos peligrosos, digamos. Los otros directamente cruzan el carril orbital de la Tierra como 2 vehículos que se encuentran en una esquina, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el asunto es saber cuántos hay, si son algo excepcional o si realmente hay un montón. Les voy a mostrar algunos de los habitantes de esta zona. Este es el famoso, o no tan famoso, Tutatis. Tutatis pertenece a la familia de los Apolo, es una roca de 4.500 metros que en el año 2004, no hace tanto, nos pasó muy cerquita. Fíjense, ahí tenemos la órbita de Tutatis, ¿sí? Y ahí está la Tierra. Acá parece que la hubiera chocado. Sí, claro. Esto fue en septiembre del 2004. Nos pasó 1,5 millones de kilómetros. Que 1,5 millones, es mucho o poco, ¿qué les poquísimo. parece? Y a ver si aprendí algo, es 3 veces la distancia de la Luna. Más o menos, sí. Más o menos, claro. 3, 4 veces. Digamos que en astronomía esto es un encuentro extremadamente cercano. ¿Y qué tamaño tenía este asteroide? 4.500 metros. El tamaño de una montaña mediana pasando a 100.000 kilómetros por hora. ¿A partir de qué tamaño se consideran peligrosos, más o menos? Bueno, tiene que ver con el tamaño y tiene que ver con la cercanía, ¿sí? Potencialmente peligrosos, que es una categoría especial dentro de los cercanos, tiene que tener más de 100 metros. Y pasar a una distancia menor a 7,5 millones de kilómetros, que es un tecnicismo, pero es el 5% de la distancia Tierra-Sol. Cuando una roca de 100 metros o más pasa a menos de 7,5 millones de kilómetros, se lo pasa a llamar potencialmente peligroso. Ya no cercano, sino imagínate lo que la palabra implica, ¿no? Potencialmente peligroso. Acá tenemos a otro. Este se llama Itokawa. Es un asteroide más pequeño, de 500 metros, pero también pertenece a estos habitantes cercanos del sistema solar que eventualmente
podrían... Esas son fotos. Esas son fotos de naves espaciales, ¿sí? Naves espaciales que los han visitado no por casualidad, sino porque más allá de que los asteroides son interesantes, se los está empezando a estudiar también, como vamos a ver, hay que pensar eventualmente cómo defenderse. ¿Qué se podría hacer? Bueno, por empezar lo que hay que hacer es buscarlos. Por eso existen muchos telescopios, patrullas celestes le llamamos aquí, acá hay algunos ejemplos, que están mirando el cielo todas las noches desde diferentes lugares del mundo, descubriendo nuevos y rastreando y siguiéndole el camino a los que ya se conocen. Porque lo mejor que hay que hacer primero es prevenir, ¿no es cierto? Pero los que ya se conocen, ¿por qué? Porque pueden cambiar la órbita y entonces... No, vos los tenés que monitorear todo el tiempo para afinar la órbita y saber eventualmente si alguna vez su derrotero los va a llevar a cruzar con la Tierra en algún momento. Cuanto más lo seguís, más fiable es esa órbita y podés eventualmente predecir una posibilidad de impacto. Esto que vemos acá es la tasa de detección de los últimos 20 y pico de años. Fíjense cómo fue creciendo a medida que se fueron introduciendo más programas de búsqueda, ¿no? Este es el número de asteroides descubiertos. Exacto. A lo largo de los años. A lo largo de los años. ¿Los colores son los programas de búsqueda? Exactamente. Esos telescopios que vimos antes corresponden a estos distintos colores y como vemos se fueron encontrando cada vez más. Ahora vamos a hablar un poco de números, pero fíjate acá, estamos hablando de cientos y de miles, ¿no es cierto? Así que... Y ahora lo pasamos a órbitas. Esa especie de, parece un bollo de lana, un ovillo de lana, sí. Son todas las órbitas sobreimpresas a la órbita de Marte y particularmente de la Tierra. Ah, estamos al horno. Sí, da miedo. Pasan todos. Habría que aclarar que no hay que salir corriendo de su casa, pero porque da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Entonces, son un montón, digamos que hay un problema, ¿no es cierto? Hay un problema, más allá de la realidad astronómica. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar este problema? Uno va al médico, te dice usted tiene tal enfermedad y vos no te vas. Vos le decís, bueno, ¿qué remedio me da? ¿No? Claro. El diagnóstico ya lo tenemos. Bueno, hay varios métodos. Va a depender mucho, estos son cosas oficiales que las agencias espaciales están manejando, esto hecho es de NASA. Van a depender del tamaño del asteroide, no es lo mismo que es uno de 100 metros que uno de 10 kilómetros, como el que extinguió a los dinosaurios, por ejemplo, y no es lo mismo que el encuentro sea en 5 años que sea en 200 años. En función del tamaño y de la cercanía del riesgo, se van a implementar distintas estrategias. En el caso de asteroides grandes, cuando no tenés mucho tiempo para reaccionar, hay una sola salida, que es explosión nuclear. O sea, hay que destruirlos. Wow. ¿Sí? Película de ciencia ficción. Es lo que, bueno, es lo que le muestra la película Armagedón, claro. Por ejemplo, ¿no? De fines de los 90, donde Bruce Willis inmola destruyéndolo con una carga nuclear. Que es lo que muestra un poco este gráfico que no es de una película, sino de NASA, donde la idea es impactar primero para hacerle un agujero y después reventarlo con una carga nuclear. Pero esto todavía nunca ocurrió. No, esto no ocurrió, pero fíjate que ya se está considerando, es un trabajo de la Universidad de Iowa, ¿no? de Estados Unidos. Esta es una posibilidad que sería ante los casos más extremos. Y tengo una duda. No vi la película igual, pero si uno no es gran cosa, pero... No, está bien, pero porque tal vez está resuelto en la película. Digo, sí. Si vos, el asteroide viene para acá, y acá está la Tierra, vos lo explotás, pero lo que sobra de la explosión sigue viniendo contra la Tierra. Eso perfectamente es así. Por eso depende cuán encima lo agarrás. La idea con una descarga nuclear es romperlo bastante lejos, porque efectivamente todos esos pedazos siguen como un tren loco que eventualmente van a hacer la misma trayectoria del asteroide. Así que... bueno, es el último recurso la explosión nuclear. Otro método que es, digamos, con un poco más de tiempo y quizás con asteroides menores, es explosiones localizadas. Esto es un dibujo eventualmente, ¿no? de una situación donde una misión tripulada robótica va poniendo distintas cargas explosivas para no destruirlo, pero sí sacudirlo. Y desviarlo. Esas son las técnicas que en general se conocen de deflexión, que no es destruirlo, sino casi como una negociación. Vos seguís tu camino, nosotros el nuestro, solamente te damos un empujón. Para el empujón se pueden hacer explosiones localizadas, se pueden hacer algo muy raro que se llama tractor o remolcador gravitatorio, que es que si el asteroide no es muy grande, vos le pones una nave que lo vaya acompañando durante años o décadas y el juego gravitatorio entre ambos va a ir torciendo un poquitito al asteroide. Muy bueno. Si lo haces con antelación, eso te alcanza para torcerlo de rumbo, también es un método pacífico, ¿no? Otro método, que esto es muy raro, es poner una especie de pañal o una especie de vela, ¿sí? Para que la presión del viento solar lo vaya empujando. Como paracaídas.
Claro, algo así. Vos fíjate que en el espacio tenemos algo que se llama viento solar, que es una corriente de partículas, ¿no? Que el Sol emite todo el tiempo y eso ejerce presión. Si vos un asteroide, no muy grande, de unos cientos de metros, le pones una vela gigante, también tipo barrilete, ¿no? Claro. Se puede ir yendo. Y otra de las técnicas es lo que se llama los espejos. Vos llevas al espacio, todas estas cosas uno las describe, son complejas de hacer, ¿no? Sí. Un espejo para que, aprovechando la luz solar y un efecto lupa, calentás una parte del asteroide hasta que se fusiona, se derrite, y por un efecto de acción y reacción se va para el otro lado un poquito. Es como que sale un chorro del asteroide y se tuerce. Todas estas técnicas que son puros dibujos, digamos, ¿no? Sí. Pero están siendo pensadas seriamente. Claro, porque existe alguna probabilidad, aunque sea baja, de repente un día despertarnos y ver que hay un asteroide grandote que Es difícil, tiene dirección hacia la Tierra. claro, ¿o no? es difícil que a último momento te enteres. Por eso los programas de búsqueda lo que te hacen es anticiparse, buscándolos, y una vez que los encontrás, seguirles el camino, ¿sí? Sobre esa es la gran llave del asunto, y ahora les quería mostrar una sorpresa para el final. Es interesante recordar lo que dijo un geólogo, ya fallecido, llamaba Eugene Shoemaker, que era geólogo profesional y astrónomo amateur, que dijo que con respecto al tema de asteroides, la pregunta no es si esto puede pasar. La pregunta es ¿cuándo? Puntos suspensivos. Porque pasar va a pasar. Claro. Es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? A lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchísimos impactos, algunos no tan grandes y catastróficos como el que ocurrió en Rusia, el famoso episodio de Tunguska en 1908, ¿sí? Que devastó 2.200 kilómetros cuadrados de bosque, afortunadamente una zona vacía de población, pero bueno, justamente por eso hay que estar atentos a este tema, que es sumamente interesante, pero también representa algo que Carl Sagan decía, ¿no? Los dinosaurios se extinguieron por un asteroide. Nosotros no somos los dinosaurios, podemos hacer algo ante este asunto. Para ir cerrando, sorpresa. La sorpresa. La sorpresa es que el 1 de septiembre, un asteroide potencialmente peligroso, llamado Florencia, nos pasó a 7 millones de kilómetros, es decir, debajo del umbral de... Y un asteroide que tenía, si no me equivoco, algo así como casi 5 kilómetros de diámetro. Exactamente. Y seguro que vos saliste a la terraza a sacarle fotos. Sí, porque justamente estos asteroides, cuando pasan tan cerca, son relativamente chicos. 7 millones de kilómetros, es ver una piedra, 7 millones de kilómetros, pero se pueden registrar. Así que lo que vamos a ver ahora es una animación del paso de Florence, tomado desde aquí, desde Buenos Aires, desde mi terraza. Desde Boedo. Exactamente. Vamos. Es ese puntito que ven ahí vagando. No. Fíjense que las estrellas permanecen todas relativamente en el mismo lugar. ¿Esas son las Tres Marías? No. Este es un pedacito de la constelación de Acuario. Está muy, muy centrada la imagen para que ustedes tengan una idea, estos son 8 minutos nada más. O sea que en 8 minutos, uno mirando por el telescopio prácticamente lo veía moverse en tiempo real. Y esto solamente pasa cuando un asteroide pasa muy, pero muy cerca. Así que ahí va Florence, que afortunadamente pasó cerca pero lejos, y ahora ya está en plena retirada. Zafamos. Bueno, qué interesante. Vemos que hay que estar atentos, pero también hay un montón de métodos para cuidarnos, ¿no? Seguro que sí. Así que nada de asustarse. Bueno, para nada. Mariano, un lujo como siempre tenerte. Muchas gracias. Buenísimas tus columnas. Nosotros nos vamos a un nuevo episodio de Superciencia y enseguida volvemos. La cerveza acompaña al hombre en su vaso desde que fue descubierta en la Mesopotamia en el año 3000 a.C. aproximadamente. Son múltiples los complejos químicos que se llevan a cabo para que a partir de sus ingredientes, junto a cambio de temperatura, se fabrique una de las bebidas más tomadas por la humanidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre para que surja esta bebida tan deliciosa? Uno de los ingredientes principales de la cerveza es la cebada, que se somete a un proceso denominado malteado, en el cual se la pone a germinar hasta cierto punto. Este paso lleva a transformar la cebada en malta, que luego se pone en agua caliente. Lo ideal es llevarla a una temperatura entre los 65 y 80 grados, y gracias a esta temperatura se sueltan los azúcares necesarios para los siguientes pasos. Cabe aclarar que con una temperatura inferior a 65 grados no se obtendrán los azúcares que tanto queremos, y una temperatura mayor a 80 desprenderá sustancias que alteran el sabor y la calidad de dicha cerveza. Si bien hay procesos más complicados que se pueden hacer, esta es la forma más fácil de obtener dichos azúcares. Es momento de separar los cereales y de quedarse solo con el mosto, que es simplemente el agua con azúcar de la infusión que acabamos de realizar y se utilizará para fermentar y producir dióxido de carbono y alcohol. Dependiendo de la receta, obtendremos diferentes densidades de este mosto. Dichas densidades indican la cantidad de azúcar que tiene. Es momento de hervir el mosto y agregar productos para obtener diferentes sabores.
El ingrediente clásico es la flor de lúpulo, que es una planta cannabácea como la planta de marihuana, y de hecho sus flores son muy parecidas. Esta flor le da el amargor característico de la cerveza gracias a los grupos alfa ácidos que posee y cambian de una cosecha a otra según la variedad de planta de lúpulo. Cuanto más temprano el hervor del mosto, que tarda 1 hora aproximadamente, se agrega el lúpulo, más amarga será la cerveza. Si se agrega en la mitad del hervor, se obtendrá sabor y finalizando aroma. Ahora se procede a enfriarlo muy rápido y se busca una temperatura lo más cercana a los 28 grados. Esta temperatura es la clave para que el hongo que se añade a continuación actúe. Una temperatura alta matará nuestro hongo y una temperatura baja no permitirá que se alimente. Este hongo es nada más y nada menos que la levadura de cerveza. Y el proceso de alimentación es nada más y nada menos que la fermentación y es muy similar a la que ocurre con el pan. A partir de acá, se debe lograr el paso clave en toda bebida que quiera hacer cerveza, la fermentación alcohólica, que es un proceso anaeróbico que además de generar etanol, desprende grandes cantidades de dióxido de carbono, además de la energía para el metabolismo de dichas levaduras. Es decir, la levadura se está alimentando de dichos azúcares del mosto generando dichas sustancias. Una vez consumida toda esta azúcar, se puede agregar más levadura y algún tipo de azúcar en un contenedor cerrado para que se genere todavía más gas. También se puede agregar todo lo que se nos ocurra para darle gusto a nuestra cerveza, como calabazas, chocolates, cítricos e inclusive especias como clavo de olor para adaptarse al paladar de todo aquel que quiera tomar una rica cerveza. Cabe destacar que las levaduras fueron siendo seleccionadas a lo largo de la historia para terminar obteniendo aquellas variedades aptas para el desarrollo de esta bebida. Así que la próxima vez que tomemos una rica y fresca cerveza, ¿por qué no brindar por ellas? Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Y seguimos viajando por nuestro país y ahora nos vamos a una estación experimental que tiene el INTA en Entre Ríos. Allí conversamos con sus investigadores que hacen clonación de eucaliptus para plantaciones masivas. ¿Cómo se clona un eucaliptus? ¿Y qué es un clon? Vamos a verlo. Vale. Trabajamos dentro del proyecto de mejoramiento genético de eucaliptus para principalmente la Mesopotamia argentina, que es la zona de mayor difusión de los eucaliptus. De todas maneras, también trabajamos en conjunto con otras regiones del país, como son la región pampeana, o ya con menor desarrollo, pero empezando a abarcar la zona del NOA en Argentina. El programa de mejoramiento de eucaliptus ya arrancó a fines de la década del 70. Comenzó viendo toda la demanda que había de madera y a su vez viendo la potencialidad que había en la zona para la forestación de eucaliptus. Juntando las dos cosas es que se fue generando todo el programa de mejoramiento. Hoy la madera de eucaliptus ya se usa para madera de alta calidad como construcción de madera, madera a la vista, mueblería, etc. La idea de trabajar en clones es, dentro de, como dije, del programa de mejoramiento, es buscar los individuos sobresalientes por ciertas características que pueden ser la calidad de la madera, su velocidad de crecimiento o otras características que interesan mucho en esta región y en otras del país, como la tolerancia al frío, una limitante muchas veces para las forestaciones con eucaliptus en ciertas regiones. Con ciertas especies de eucaliptus se ha logrado a través de la hibridación. La hibridación es la cruza de dos especies diferentes de eucaliptus. Conseguir estos individuos tolerantes es medio azaroso, pero una vez que se los encuentra, la única forma de mantenerlo en el tiempo es clonándolo. Un clon en realidad no es un solo individuo, sino es un conjunto de individuos que comparten la información genética, ¿no? El código de ADN.
Estos clones se obtienen a través de la propagación vegetativa, ¿no? Que es un sistema de reproducción que existe naturalmente en muchas plantas, por ejemplo la batata, la papa, la mandioca. O sea, no es algo que ha hecho el hombre, sino que es algo que naturalmente existe en muchas plantas, que en el caso de los eucaliptos sí es que nosotros lo ocupamos como un sistema facultativo, digamos, de los eucaliptos. Los eucaliptos usan la semilla para reproducirse naturalmente. En este caso nosotros usamos la propagación vegetativa para obtener los clones. Básicamente consiste en tener plantas madres, cosechar brotes, hacer estacas, que esas estacas enraícen y con eso regenerar una planta, digamos, que es el producto que llega al campo, lo que el productor planta. Por otra parte, también tenemos la micropropagación, que sería la propagación in vitro, que se hace en condiciones de laboratorio. Esto ya es en condiciones más controladas, requiere de más equipamiento, también más entrenamiento del personal. Y se usa solo para determinados fines, digamos, muy específicos, que puede ser la producción de plantas madres, justamente plantas madres para hacer estacas, por las características que tiene, que son positivas, que produce plantas madres juveniles con mayor capacidad de enraizamiento. Inicialmente era crecimiento, digamos, era obtener básicamente más volumen de madera, y después se fueron agregando sí calidad de madera, hace más o menos unos 10 años que empezaron a aparecer en los proyectos y a seleccionarse material por calidad de madera, y bueno, en los últimos años empezamos a incorporar más características de plagas e enfermedades, digamos, evaluar los materiales genéticos y seleccionarlo en base a su tolerancia a estos eventos. Entonces, yo tener un individuo con una determinada calidad de madera, hablemos de tipo de densidad o que no se raja, yo tengo esos individuos en alta proporción en el bosque, en la forestación. A su vez, todos estos individuos con la misma madera van todos juntos a la industria, entonces eso es ganancia después en todo el proceso de generación final de que sea la tabla o sea el producto que sea más adelante de la tabla de madera. Los principales productos del programa de mejoramiento son los clones y las semillas. En el caso de los clones, tenemos 16 clones inscriptos, eucaliptus grandis y algunos híbridos. Estos materiales son producto de INTA, del programa de mejoramiento genético, que ya viene trabajando en el tema clonal hace más de 15 años. La demanda de los productores se reciben y se trata de dar respuesta. Así es como vemos qué productos es lo que se está necesitando. Una vez que se consiguen esos productos es que se trabaja en la forma de transferirlos. La transferencia puntual en el tema de los clones de eucalipto se realiza a través de viveros intermediarios. El INTA tiene la propiedad de estos clones, pero hace convenios con ciertos viveros de la región y estos viveros son los que hacen plantas en gran escala para después ser vendido a los productores que realizan las plantaciones. Y después de clonar eucaliptus nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia y ahora nos vamos a un nuevo libro de nuestra biblioteca científica. Mi nombre es Walter Sosa Escudero, trabajo en la Universidad de San Andrés como profesor y en el CONICET como investigador principal y vengo a presentar qué es y qué no es la estadística. Es una disciplina central porque la alternativa a la estadística es la nada. Pensá en medir el desempleo. Si tuviésemos que medirlo fehacientemente, tendríamos que parar el país cada 10 años y medir el desempleo cada 10 años por una nación es tan irresponsable como para un adulto ir al médico cada 10 años. La alternativa a esa medición censal es hacerlo 2 veces por año con una muestra mucho más chiquitita. Y eso ocurre a todo nivel, no solo a nivel social, sino también a lo largo de las estadísticas médicas o meteorológicas obedecen ese mismo criterio. El objetivo era intentar bajar la barrera del lenguaje, que es la primera que aparece. Y el lenguaje de la estadística es la matemática, que es un lenguaje muy poderoso y muy certero, pero justamente el desafío era ver si uno podía mantener el mismo grado de rigor contando historias. Es un libro de historias.
Primero, que piense que la estadística es cosa seria, es algo útil. Yo le acabo de mostrar lo que es útil y lo que es peligroso, pero ahora el mensaje que me gustaría que se lleve es que es útil. Y segundo, que la estadística no es simplemente un manojo de técnicas o numeritos, sino que es una forma de razonar, es una forma de crear conocimiento que tiene que ver con lo incierto. Y la matemática clásica que se enseña en el secundario lo que hace es penalizar severamente cuando uno comete errores, mientras que la estadística vive de los errores, los tolera, los negocia y los mide. No, de ninguna manera. No porque es imposible abarcarlo todo, y en definitiva la estadística es una reacción pragmática, práctica, frente a la inhabilidad de abarcar el todo. Insisto, es pretender hacer un censo todos los días o sacar 1 litro de sangre. Se puede hacer lo mismo con muchísimo menos, pero tolerando cierta imprecisión. Buenísimo el libro de Walter. Walter es amigo de la Liga y nos lo vamos a quedar en nuestra biblioteca, pero entre los primeros 5 que compartan la publicación que estamos a punto de hacer en Facebook, les vamos a dar 5 libros. Perfecto. Y vamos ahora a un nuevo rincón del nerd. Dale, que tenés estas pelotas, supongo que tiene algo que ver. Sí, tiene algo que ver. Mira, vamos a hacer un trivia para que la gente trate de contestar en su casa. Yo voy a hacer lo siguiente. Tengo una pelota más grande, más pesada, y una pelota más chica, más liviana. A ver. ¿Más liviana? Sí, más liviana. Más pesada. Más pesada, bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Las voy a soltar así, desde la misma altura y al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuál de las dos va a llegar primero al suelo? Ok, perfecto. Piénsenlo en sus casas, traten de responder, pero veamos, antes de dar con la solución del problema, ¿qué dijo la gente en la calle? Se lo preguntamos, veamos las respuestas. Si yo ahora agarro las dos pelotas, esta la más pesada y la más liviana, y la suelto acá, ¿cuál va a caer antes al piso? Esa porque tiene más peso. ¿Esta porque tiene más peso? Y si la suelto, por ejemplo, de esta altura, ¿cuál va a caer primero? Las dos van a caer ¿Las dos al mismo tiempo? ¿Cuál va a llegar primero al suelo para vos? Primero va a llegar la más grande. Primero la más grande, ¿por qué? Porque es más grande, más pesada. Porque es más pesada, entonces llega primero al suelo. ¿Cuál va a caer primero? ¿Cuál va a llegar primero al suelo? Chiquita. ¿La chiquita? ¿Por qué la chiquita? Ocupa menos espacio. ¿Porque ocupa menos espacio y cae más rápido? Cuando yo la suelte desde acá, ¿cuál va a llegar primero al suelo? La más liviana esta. ¿La más liviana llega primero al suelo? ¿Por qué? No sé, porque... no sé. Bueno, vamos a hacer el experimento. Ahora la voy a soltar a ver cuál llega antes al suelo. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Las dos juntas, ¿no? 1, 2, 3 ya. Muy bien, que llevamos más tiempo. 1, 2, 3, suelto, ¿eh? Las dos iguales. Bueno, ya vieron la respuesta, pero lo quiero hacer igual para verificar que funciona siempre, porque la física tiene que funcionar siempre en todos lados, es universal, ¿no? Vamos a ver, las voy a soltar las dos juntas al mismo tiempo, a ver cuál llega primero al suelo. 1, 2, 3. Perfecto. Las dos buenísimo. juntas Menos como mal, tiene ¿no? que Porque ser. Si no, como tiene que ser. Si acá la física cambiaba, me iba a asustar un poco. No, bueno, ¿y cuál es la explicación de esto? Porque mucha gente lo que piensa es que como la pelota más grande tiene más masa, hay más fuerza de gravedad sobre esa pelota y piensa entonces que va a caer más rápida la pelota más pesada porque hay más fuerza de gravedad. Pero lo que olvidan estas personas es que esa pelota que tiene más masa tiene también más inercia. Es decir, es más difícil moverla. Entonces, aunque la fuerza es mayor, también es más difícil moverla, y lo que termina pasando entonces es que no importa el peso de los cuerpos, cuando no hay demasiada resistencia del aire, caen al mismo tiempo con la misma aceleración. Lo que me parece re interesante de esto, para cerrar el programa, que hoy lo charlamos, que está buenísimo, es que esto que es tan simple, que se puede hacer en un experimento cualquiera, en su casa, donde quiera, se supo recién en el principios del siglo XVII, fines del siglo XVI, y quien lo descubrió y lo planteó claramente fue ni más ni menos que Galileo Galilei. Incluso un martillo y una pluma en una cámara de vacío donde no hay rozamiento con el aire caen al mismo tiempo. Al mismo tiempo se hizo el experimento no solamente en una cámara de vacío, que lo hizo la NASA en un video muy famoso, sino también que un astronauta en 1971 lo hizo en directo desde la Luna, y esto es verdad, se llamaba Scott el astronauta, y lanzó una pluma y un martillo y cayeron exactamente al mismo tiempo allá en la Luna. Acá, como hay resistencia del aire, la pluma cae un poco más despacio. Buenísimo, Andrés, me encantó, genial. ¿Te encantó? Y bueno, nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene. Por la Liga de la Ciencia. En la televisión pública argentina. Chao. Bueno, parecemos un acorio ya. Sí, no sé, queda medio goma. Desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano.